Señor, venimos con un corazón, Señor, abierto a ti, Señor, ensanchado, Señor, para que tú nos enseñes, Señor, a que nuestro espíritu hable, Señor, y se comunique contigo, Señor. Que todo lo que veamos, las señales que tú nos envías, Señor, junto con nuestras decisiones, Señor, sean para tomar el mejor camino para nosotros y para nuestras familias, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Nos ponemos, Señor, en tus manos, Señor, en esta noche. Utilízame, Señor, como herramienta tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis hermanos. Hoy día estamos 3 de mayo y seguimos con el estudio sólido de victoria, con los salmos, y justamente hoy nos toca el Salmo 123. Teníamos únicamente ya 2 opciones para el día de hoy. Ya hemos visto el Salmo 3, el 33, el 63, únicamente quedaba el 93 y el 123. Es decir, quedan prácticamente, estamos haciendo cuentas, yo creo que un año, un poco más, terminaríamos ya el estudio de los salmos. Dentro de los salmos que hoy día vamos a ver está el Salmo 123, que es un salmo, que es una serie de salmos, de 15 salmos, que comprende desde el Salmo 120 al Salmo 134. Son 15 salmos, incluido el 120. ¿Sí? Y nos habla justamente de un cántico gradual, dice el título. Y en el Salmo 123 podemos ver que dice plegaria pidiendo misericordia, y habla, abajo hay un subtítulo que dice cántico gradual. ¿Sí? ¿Por qué se llama cántico gradual? Porque dice que nos lleva gradualmente a la presencia del Señor. Estos salmos gradualmente nos van a ir llevando a la presencia del Señor. Entonces, como decía, se llama, y le vamos a poner como título mejor a este salmo, le vamos a poner misericordia soberana. Vemos que todos los son cánticos, pero este salmo es especialmente muy triste. Es un cántico triste, que va a ser cantado con dolor. Hay muchos salmos que no solamente son cantados con gozo, también hay salmos que son cantados con dolor, y ese es el caso del Salmo 123. Pero que nos va a mandar algo, nos va a dar algo muy importante, nos va a mostrar el carácter de Dios. Y que este salmo no lo vamos a recordar de una manera muy sencilla y contundente. ¿Sí? Lo que este salmo nos va a enseñar a través de este peregrino, hablamos que es el peregrino el que cuenta esto, el que detalla este salmo, siempre es un peregrino, que es el peregrino que vivía en medio de las tierras de Oriente. Es el salmista que está escribiendo en este caso, es un peregrino que vivía en unas tierras lejanas de Oriente, como digo, lejana a Jerusalén, y que desea llegar allí, a Jerusalén, porque no compartía el mismo sentir que sus vecinos. ¿Sí? Sabemos que estaban cerca de Egipto, sabemos las costumbres que habían en esa zona, y hay muchas gentes que conocían de la presencia del Señor, y el anhelo de ellos era llegar a Jerusalén. Entonces, por eso vamos viendo este cántico de ascenso gradual, hasta encontrar su presencia. No compartía el mismo sistema de valores que sus vecinos, y anhelaba llegar a su verdadero hogar. Como introducción, en Levítico 11:45 dice el Señor: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Notemos aquí que dice Jehová, os hago subir de la tierra de Egipto. Por eso decimos aquí, es una serie de cánticos, un ascenso gradual, hasta acercarnos a su presencia. Lo que este peregrino nos va a mostrar cuando llegue hoy a Jerusalén, porque el día de hoy en el Salmo va a llegar a Jerusalén, es reconocer que el Señor es soberano, es decir, que cuando tiene la oportunidad de presentarse delante del Señor, es reconocer su soberanía absoluta.
Resumiendo lo que ha tenido que pasar este peregrino en los 4 primeros salmos, donde comienza Salmo 120, 21, 22 y 23, obviamente sigue hasta el 134, pero los 4 primeros que resumen el camino de este peregrino, por ejemplo, el Salmo 120 nos dice en una sola frase, el anhelo por salir de la corriente de este mundo, Salmo 120, resumido. El Salmo 121, el segundo paso, dice, comienza a caminar con la confianza de que el Señor lo guarda. Salmo 121, muy conocido por todos, Salmo de confianza. El paso número 3 que pasó este peregrino es la alegría al saber lo que le espera. Salmo 122. Y el Salmo 123 que vamos a ver el día de hoy, que es que reconoce la soberanía del Señor. Al leer este Salmo 123, veremos que es un salmo muy corto, apenas son 4 versículos. Pero es que no hace falta muchas veces tener tanto para decir lo mucho que tenemos que decir al Señor. No hace falta tantas palabras para expresar lo que queremos decir al Señor. Dice Salmo 123 en el versículo 1 al 4. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Terminamos el Salmo, 4 versículos. Vemos como el salmista, con tan solo una mirada, ¿sí?, ya está diciendo mucho de Dios. Luego, obviamente, veremos que le pide misericordia al Señor. Para entrar en contexto, podemos aquí ver algunos casos en la Biblia, que muchos los conocemos. Tenemos el caso de Abel, de Isaac, de José, del pueblo de Israel, ¿sí? Como pueblo de Dios, son solo algunos de los ejemplos del escarnio, que significa burla, y la persecución que recibió la persona llamada por Dios a heredar, la persona que recibió la promesa. Podemos hablar de David y cómo la envidia a la que fue sometido por Saúl le llevó a que sea constantemente perseguido. Podemos hablar de José y la envidia que tenían sus hermanos y que lo llevó a que finalmente lo vendieran como un esclavo. O podemos también hablar, nuevamente como decía, del pueblo de Israel y cómo la envidia de los demás pueblos hizo que muchas veces este pueblo fuese esclavizado. Pero de todos estos ejemplos vamos a fijarnos por ahora en uno que ilustra muy bien cómo la carne que representa este mundo siempre está buscando reírse, burlarse de la promesa que representa un hijo de Dios. Seguro que ustedes van a saber de qué vamos a hablar ahora. Es el ejemplo debido a la impaciencia de Abraham y a la impaciencia de Sara, ¿sí?, debido a que se apresuraron. Sara le dio a su esclava Agar para que justamente con Abraham tenga un hijo aparte de la promesa. Estamos hablando de Ismael. Vemos cómo una mala decisión marca un destino, y no solo para ellos, también a todos nosotros, porque vemos que Abraham es el padre de la fe, y vemos cómo eso nos alcanzó a todos nosotros. Esa mala decisión, ¿sí?, y el dolor a la casa de Abraham que causó esa mala decisión. Leamos Génesis 21, del 1 al 10. Vamos a leer
Vamos a leer Génesis 21 del 1 al 10. Vamos a leerlo rápido. Dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que me oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y notemos aquí el versículo 9, que dice: y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Bien. Hemos leído rápidamente y vemos cómo todo en el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Lo sabemos muy bien, ¿sí? Vemos cómo el hijo de la carne, Ismael, no se llevaba bien con el hijo de la promesa, con Isaac. Y así va a pasar siempre, como lo vio Sara, que el hijo de Agar, la egipcia, al cual ésta le había dado luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Y así también lo interpretará el apóstol Pablo, ¿sí? Vamos a ver cómo interpreta también Pablo esto, aunque de una manera más profunda y espiritual. Lo podemos ver en Gálatas 4:28, cuando dice: así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero entonces es como había nacido según la carne. El que había nacido según la carne persiguió al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Sí? Como dice, así también ahora. Así que se burlarán de nosotros, tendremos persecución, como dice al final este versículo, así también ahora. Por lo tanto, y como acabamos de ver, los hijos de la promesa, las personas llamadas por Dios a heredar, van a recibir escarnio, van a recibir burla, van a ser menospreciados, van a ser perseguidos. Pero atención a esto, porque esto tiene un propósito. Y siempre va a ser un buen propósito. Porque el sufrimiento por la persecución, por ser hijos de la promesa, por la persecución por ser un hijo de la promesa, como nos dice la octava bienaventuranza. Le podemos ver esto en Mateo, en capítulo 5, versículo 10, la octava bienaventuranza, que por causa de la justicia que es Cristo, el sufrimiento de los hijos de Dios nos abrirá las puertas del reino de los cielos. Es decir, que el menosprecio y el escarnio de los soberbios, atentos a esto, lo que vamos a ver, porque esto nos suele costar entender. El escarnio, la burla, el menosprecio de los soberbios, lejos de ser una señal de rechazo de Dios, lejos de ser una señal del rechazo de Dios, es una señal de su favor y de su bendición. Alguien dijo: donde no hay justicia, es un peligro tener la razón. Y aunque lo dijo en otro contexto, podemos también aquí relacionarlo. Creo que todo este dicho todos hemos experimentado lo que es vivir en un mundo caído, en el cual la justicia brilla por su ausencia. Por lo tanto, vamos a tener muchas probabilidades de ser expuestos a la injusticia por tener la razón. Evidentemente, con esto lo que quiero decir es que al presentar a los demás
la verdad de Cristo, ¿sí?, vamos a tener muchas posibilidades de que se rían de nosotros y nos persigan. Esto es lo más común que nos puede pasar. De tener esta razón es de lo que estamos hablando, esta verdad de la que nos estamos ahora refiriendo, ¿sí? Porque la persecución y el escarnio que vamos a ver en este salmo no se refiere a las consecuencias derivadas de nuestro propio pecado. No es por nuestro propio pecado. Y soy perseguido, y vamos a poner unos ejemplos. Si soy perseguido por mi jefe, porque soy un vago, soy un descuidado, ¿sí?, pues entonces voy a ser muy bien perseguido. O si soy perseguido por algún hermano de la iglesia, porque siento una persecución en la iglesia por un hermano, porque estoy actuando en fornicación, porque estoy en pecado, porque estoy haciendo algún tipo de daño a la iglesia, pues entonces soy muy bien perseguido, ¿sí? A los chicos que están en los colegios, si es que algún profesor les reprueba alguna materia porque no dan pie con bola, como sabemos decir, pues entonces son muy bien perseguidos. Entonces no nos estamos refiriendo a esto, ¿sí? Hemos visto que de todas formas, que el pueblo de Israel, como Dios permitió su persecución, porque consistía en parte de la disciplina de Dios para su pueblo. Pero incluso así, como acabamos de decir, como le pasa a Israel en algunas ocasiones, a las que fue llevado a la esclavitud de su rebeldía contra Dios, eso tiene un propósito, o sea, que reflexione y que se arrepienta de sus errores. Por lo tanto, incluso en esas circunstancias, es algo bueno. De todas formas, esta es una acotación necesaria que tenemos que hacernos en este salmo. Vemos que el mensaje de este salmo no consiste tanto en decirnos cómo es Él y cómo se comporta un mundo en el que no hay justicia, sino que el poder de este salmo principalmente reside sobre todo en mostrarnos quién es Dios en un mundo donde no hay justicia. Por eso ahora nosotros, tú y yo, mis amados hermanos, al igual que vamos a ver con el salmista, no debemos poner nuestra esperanza en los hombres ni en su justicia, sino que nuestra esperanza siempre, toda nuestra esperanza, ha de estar puesta en su misericordia soberana. Misericordia soberana, lo primero que pide a llegar a la presencia, Salmo 123. Bien, cuando vivimos en el día a día, muchas veces no nos damos cuenta de que todo alrededor parece complicarse. Siempre es Dios quien tiene el control de todo, siempre es Él quien tiene el control. Es lo que nos va a contar el salmista con muy pocas palabras, como ya hemos leído, que Dios es soberano y que su soberanía, atención porque esto también se ve en este salmo, es absoluta. Y algo más, que Él derrama su misericordia, como dice Éxodo 33:19, seré clemente para con el que seré clemente y tendré misericordia para con el que tendré misericordia. Sí que cuesta muchas veces reconocer, mis amados hermanos, porque este es el gran problema del ser humano, que no admite que Dios es Dios y por lo tanto no se acerca, no acepta su soberanía soberana. Pero esto no solo le pasa al ser humano caído y no regenerado, es su mente y su corazón. Eso también nos pasa muchas veces a nosotros que hemos sido regenerados a través de la palabra, a través de Cristo. No, por eso. Y aunque suene duro decirlo, necesitamos los problemas. Como habíamos dicho, que algunos ya los hemos experimentado, todos los hemos experimentado. Y no solo necesitamos los problemas, sino
que necesitamos los grandes problemas. Porque es justamente ahí cuando topamos fondo, como muchas veces nos ha pasado a nosotros para ir a la presencia del Señor, que pisamos fondo y ahí buscamos al Señor, buscamos su presencia. Entonces, es la mejor manera tener estos problemas, creo que la única, tener estos problemas para darnos cuenta de esto. Cuando alguien como este salmista ha salido de su aldea, por fin llega a Jerusalén con un corazón cargado. ¿Cargado de qué? Como tú y yo cuando estábamos y fuimos al Señor, estábamos cargados de tanta inestabilidad de este mundo caído. Lo mismo le pasó al salmista. Deseando descansar todo nuestro corazón delante de su presencia, derramar, descargar todo nuestro corazón delante de su presencia. Pero lo interesante de este hombre, de este peregrino, es que conoce muy bien a Dios. Y es lo que vamos a aprender, porque no va a descargar su corazón ante cualquiera, lo va a descargar, ¿sí?, ante quien conoce muy bien, ante un Dios que sabe que es soberano. Y creo que este salmo nos puede enseñar algo muy importante del carácter de nuestro Dios. Por lo tanto, como debiera ser mi corazón siempre delante de su presencia, pero sobre todo cuando tengo problemas, es en esos momentos, sobre todo cuando tengo grandes problemas, como decíamos, en mi vida, en los que puedo llegar delante del Señor y reconocer quién es Él, soberano, y quién soy yo. No digo esto que en otros momentos no lo haga. He llegado al Señor muchas veces sin necesidad de que haya muchos problemas, pero recalco, estamos precisamente hablando de que en estos momentos difíciles es cuando lo podemos hacer de verdad. Dice el versículo 1, a ti alcé mis ojos, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Es así como el salmista acaba de llegar a Jerusalén, al entrar en el templo delante de su presencia. El dolor que ha traído delante tanto tiempo por el camino produce un cántico corto, una oración prácticamente sin palabras, como vimos, una oración que, si se fijan bien, casi hecha como una vista rápida que hace. Para mí es evidente que este hombre, como decía, tenía muy buena relación con el Señor. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho antes, con tan solo una mirada, él ya se lo había dicho todo, ¿sí? Y esto implica que lo conocía muy bien. En el caso de particular, con mi esposa, tenemos 25 años, el mes pasado cumplimos 25 años de matrimonio. Y podemos darnos cuenta que con solo una mirada o un pequeño gesto, nos podemos ya decir lo que queremos interpretar a la persona, a mi pareja, a mi esposa. Es así también como el salmista, digo yo, conoce muy bien a Dios. Este hombre le pasa lo mismo con Dios. Él levanta sus ojos como diciéndole a Dios, tú ya sabes lo que está pasando, ¿verdad? Y una cosa interesante es que, aunque este hombre sabía que el templo era un medio único para acercarse a Dios, un medio físico para acercarse a Dios, hacia donde realmente él levanta sus ojos es hacia los cielos, porque es ahí donde sabe que habita Dios, ¿sí? Y otra cosa más importante todavía es que alzar los ojos y mirar al cielo es reconocer quién soy yo, alguien que está aquí abajo en la tierra, y quién es Él, alguien que está en el trono. Aquí vamos a ver que nos habla que es un rey sentado sobre su trono. ¿Por qué? Porque dice que en el hebreo, en el original hebreo, en este versículo no se habla de los cielos, como vemos en el versículo 1, se habla del trono de Dios. Habla de un Dios soberano
que está reinando sobre un trono. Esto lo podemos ver en el versículo 1 cuando lo vemos en el original en el griego. Como digo, no solo que Dios habita en los cielos, en el original hebreo lo que literalmente está diciendo este versículo es que Él está mirando hacia esos cielos porque es ahí donde Dios tiene establecido su trono, y esto implica muchas cosas. Es entendimiento de un trono, de un rey soberano que está sentado sobre un trono, que implica mucho entendimiento, porque esto me habla de poder, esto me habla de control, esto me habla de dominio, esto me habla de gobierno, esto me habla de soberanía. Y Él levanta los ojos a los cielos por algo y para algo. El peregrino levanta los ojos al cielo por algo y para algo. Como vamos a ver primero el por qué, para luego centrarnos en el para qué. ¿Por qué levanta los ojos? Pues como ya hemos dicho, ¿sí? Hemos visto que Él levanta los ojos porque, vamos a ver el por qué. ¿Por qué levanta los ojos? Perdón. Porque como ya hemos leído, porque Él estaba siendo perseguido. No sabemos el motivo exacto de por qué estaba siendo perseguido, pero nos da igual. De hecho, hasta muchas veces es mejor no saberlo. ¿Por qué? Porque muchas veces es la mejor manera en que Dios usa las experiencias de sus siervos en la Biblia para mostrarnos a nosotros y aprovechar bien y hacer estas experiencias nuestras. Y con nosotros no será la excepción. Es por esto que veremos que nunca en las Escrituras el Señor nos esconde el dolor, nos esconde la decepción o el sufrimiento de ser perseguidos por causa de la justicia o por otras causas también. Vamos a ver un Juan 15:20 que dice: acordaos, dice el Señor, de la palabra que yo os he dicho. Dice el Señor: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Estaba revisando un libro que lo escribió John Stott, que nos habla sobre el Sermón del Monte. Es un libro muy interesante, lo podemos revisar, tiene apenas 260 páginas, que lo podemos cargar en un PDF de John Stott, que nos habla del Sermón del Monte. Y define el cristianismo como una contracultura, es vivir la vida en discordancia, en desacuerdo, en disconformidad con Él frente al resto del mundo. En este momento, y digo en este momento, porque ¿qué pasa en un mundo? Hoy está bien, ayer no lo estaba, y viceversa. Y es aquí donde se puede ver que están equivocadas muchas personas, porque la verdad, por definición, no cambia. O mejor dicho, no puede cambiar. La verdad ha de ser estable, y solo que ayer estaba bien, hoy resulta que no lo está. Entonces, una de dos: o ayer estaban en la verdad, o lo están ahora. Por eso es que para nosotros la verdad es algo que no cambia. Para nosotros la verdad no es un concepto, no es una filosofía. Es siempre que es siempre variable y voluble en función de mis intereses personales, no. Para nosotros la verdad no es eso. La verdad es una persona, y esa persona se llama Jesucristo. Y Él no cambia. Él dijo de sí mismo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Juan 14:6. Y es justo aquí donde tendremos problemas con el mundo. Es en esta verdad, que no cambia, que es estable, que es una roca, que no es agua, que cambia por el clima, que cambia de estado por las condiciones atmosféricas. No cambia en función de mis circunstancias ni de mis intereses.
Repito, es aquí donde vamos a tener problemas con el mundo. Lo que tú piensas como correcto, puede que la Escritura nos lo ha mostrado en el trabajo, en el colegio o en la universidad o hasta en nuestra propia casa, o en nuestra propia familia, si es cristiano inclusive, ¿sí? No lo van a valorar como, lo van a desvalorar o lo van a ver como poca cosa. O lo que es peor, lo van a calificar como un delito. Y pasó esto, recién pasó esto en nuestra familia, el hecho de que nosotros no nos hubiésemos vacunado, de que no usamos mascarilla, pues la familia sí nos estaba juzgando, ¿sí? Estaban ellos asumiendo su verdad frente a la verdad del cielo, de que Él es nuestra completa sanidad, nuestro completo guardador en todo momento. Para muchos delitos, el odio es decir lo que pienso, ¿sí? Sobre cosas que ellos mismos o sus padres hace tan poco, unos pocos años, también pensaban igual que nosotros. Por ejemplo, algo sobre la familia, ¿sí? La defensa del recién concebido o todavía no nacido, el matrimonio, el sexo, ¿sí? Ya no solo provocan escarnio y burla sobre aquellos que piensan lo mismo que pensaban ellos antes. No, ahora calificamos, lo califican ellos como un delito, ¿sí? Nuestros padres posiblemente tenían valores bien fundamentados, ¿sí? Pero ahora sus hijos se han desviado, ¿sí? La verdad ha sido desviada. Vemos un mundo en donde la familia es malinterpretada, en donde el matrimonio ya no es entre hombre y mujer, ¿sí? Distorsionan todo lo que la palabra dice en su verdad. ¿Por qué han cambiado de opinión? Porque, como hemos dicho antes, la mentira es inestable. Siempre se adapta a lo que me interesa o a lo que no me interesa también. Yo lo puedo manipular fácilmente. Pero la verdad jamás se adapta a tus intereses. La verdad es hoy, ayer y por los siglos. ¿Amén? Y esto no le gusta al ser humano. Y es ahí donde tendremos problemas con Cristo, con su palabra, con la verdad. Pero es en Jerusalén, la celestial, que es hacia donde vamos caminando. Estamos viendo el Salmo 123, los salmos graduales, ¿sí? Nos van llevando poco a poco a Jerusalén. En nuestro caso, no es una Jerusalén física. Hablamos de que estamos llegando y hemos llegado ya a través de Cristo a la Jerusalén celestial. Como lo podemos ver también aquí, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Podemos ver Apocalipsis 21, capítulo 1, que dice: vi un cielo nuevo, lo dice Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. ¿Qué podemos decir? Que el mar es el símbolo de lo inestable, de lo variable, en otras palabras, de la mentira. Dice acá, allí ya no estaba más. Mientras tanto, podemos ver que este mundo es un mundo hostil para nosotros, y por eso decimos que estamos en un mundo, que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo. Hoy lo vemos fácilmente, y es más, Jesús nos anticipó cuando dijo en Juan, podemos ver Juan 15, 19, dice: si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Claro, no nos perseguirían, no se nos burlarían, pero dice, porque no sois del mundo, antes yo os escogí del mundo, por eso el mundo os aborrece, ¿sí? Así que no es de sorprendernos si somos cada vez más perseguidos, ¿sí? Por lo que pensamos. Entonces vamos a ver, entonces, ¿qué hacemos? Cuando uno ya no aguanta más, incluso como
hemos visto violencia en persecución, es decir, persecución por causa de Cristo, y no como hablamos hace momentos por causa de nuestros pecados, por causa de nuestras faltas, es persecución por causas de Cristo. ¿Qué hacemos? La respuesta la vamos a ver en el siguiente versículo, vamos a ver si versículo 2. Acabamos de ver ahora el por qué, ¿cierto? El por qué. El por qué levanta sus ojos, porque está siendo perseguido. Ahora vamos a ver el para qué levanta sus ojos. Lo podemos ver en el versículo 2 y lo vamos a citar textualmente. Dice: he aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Dice aquí: levanto mis ojos al Señor. ¿Por qué? Porque me persiguen, y lo hago ¿para qué? Para que al mirar las manos de Dios pueda recibir su misericordia. La primera parte de este verso nos muestra la imagen de un señor y un siervo de Oriente. Esta es una imagen muy importante a tener en cuenta, porque los señores orientales no se dirigían en público a sus siervos con palabras, sino que lo hacían con señales. Le decían, por ejemplo, ándate, significaba ándate. O le decían, ven. O le decían, retira esto que está en la mesa. Entonces, ¿qué pasaba? Que los siervos debían estar muy atentos a las señales que sus amos les decían en ese momento. Poder interpretar correctamente, ¿sí? Entonces, esto justamente es lo que declara el salmista. Esos deseos y órdenes de los siervos, es por eso que esos siervos debían estar siempre muy atentos. ¿A dónde? A sus manos. Debían saber interpretar cada uno de sus gestos para obedecer y no fallar. Ahora, nuestro Señor no está sentado en una mesa. Sabemos bien, ¿sí?, que nuestro Señor está en el trono. Por eso el salmista dice que sus ojos estaban atentos a Dios, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, esperando lo que hemos ya leído, esperando su misericordia. Vamos viendo cómo en 4 versículos tenemos tanto material para hablar. Parecería que eso vamos a acabarlo muy pronto, pero hay mucho por qué hablar. Cómo Dios nos va discerniendo todo esto a nuestras mentes, poco a poco. Es decir, que el siervo esperando qué es lo que él está en esta situación de angustia y dificultad, el Señor va a hacer y decir, porque con gestos, los gestos hablan. Esto vemos que los gestos hablan. Ante una situación de dificultad, este salmo lo que nos quiere y nos dice es que miremos al Señor, que lo haga poniendo mis ojos en sus manos, esperando que Él me cuide y que Él me libre de cualquier situación, pero también esperando sus órdenes para saber cómo actuar. Es muy importante esta práctica, poner nuestra vista, ¿sí?, en Él, en aquel que le da dirección a mi vida. Por tanto, no solo habla de instrucciones, habla de una persona que me va a dar esas instrucciones y que lo hará haciendo además en su debido tiempo, no como pasó con Abraham y con Sara, que se adelantaron a las instrucciones del Señor. Por lo tanto, debo saber interpretar las direcciones, los gestos y lo que significan, lo que en cada momento esas manos me quieren decir, para no ir tropezando por la vida. A veces Dios me muestra que va a eliminar mi problema, otras veces no, me dice que no, y otras veces me dice que todavía no.
Pero de seguro me va a dar la gracia suficiente. Mientras aún esté en el problema, me va a dar la gracia suficiente para que yo necesito para poder soportarlo. Y vemos aquí, podemos mencionar lo que dice 2 de Corintios en el capítulo 12, versículo 9, cuando recordamos lo que decía Pablo, bástate, le decía el Señor a Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto es lo que le dijo el Señor a Pablo, bástate en mi gracia. A Pablo le dijo cuando inclusive le pidió hasta por 3 ocasiones que le quitara el aguijón que Pablo tenía en su carne. Lo interesante de estas palabras del Señor a Pablo es que el poder que Él le iba a dar para soportar ese aguijón iba más allá. No se trataba del aguijón. Lo que esa gracia le quería mostrar a Pablo es que tenía un propósito, uno mucho mejor. Y no solo era para sostener a Pablo, sino que sobre todo, lo que implica es soberanía. O sea, yo soy, le dice el Señor. Dice el Señor, yo soy. Dice, ¿quién te va a sacar de aquí? Y para lo que voy a hacer así. ¿Y para qué lo voy a hacer así? Dice, porque el Señor dice, para que toda la gloria me la pueda llevar yo. ¿Sí? Así es como justamente Pablo le decía, bástate en mi gracia, porque la gloria no era de Pablo, la gloria era y siempre ha sido del Señor. Mirar sus manos para ser guiados ahora se puede malinterpretar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esto, mis amados hermanos. Y debemos tener mucho cuidado porque hoy ya no hay los profetas que eran instruidos por el Espíritu del Señor, como lo podemos ver a lo largo del Antiguo Testamento. Pero tenemos ahora la palabra escrita, tenemos ahora el sermón de nuestro pastor, que podemos interpretarlo, que podemos discernirlo y podemos encontrar en esto una pequeña palabra, una palabra nueva que nos puede hablar justamente algo profético, algo que para cada uno de nosotros es una palabra revelada y expuesta. Ahora, si yo miro sus manos, principalmente a través de su palabra, ¿sí? Y esta palabra discernida espiritualmente, como punto 1, primero miro sus manos, y segundo, ¿sí? Observo las circunstancias. Entonces, primero, como decía, principalmente miro sus manos a través de su palabra, que lo discierno espiritualmente, y luego observo las circunstancias que el Señor provoca o permite para tomar mis decisiones, las cuales, ¿sí? Y es por esto que es muy importante no tener contristado el espíritu, ¿sí? Porque muchas veces vamos a pensar que, bueno, ya tenemos la palabra, pero ¿qué pasa? Nuestro espíritu no está libre. Entonces no escuchamos la voz del Señor y podemos malinterpretar y nos podemos equivocar y podemos dañar muchas veces lo que el Señor nos quiere decir y también dañar a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, cuando alguien conoce al Señor muy bien a través de su palabra y ha pasado mucho tiempo con Él, porque eso es un requisito para poder interpretar sus señales y pasar mucho tiempo con el Señor, ¿sí? Le pasará lo que expliqué que me pasó con mi esposa, que solamente con una señal o un gesto ya podemos interpretar lo que nos quiere decir, ¿sí? Entenderá esto. Podemos interpretar como una pequeña puerta que se nos abre o se nos cierra, ¿sí? Podemos interpretarlo de esa manera. O un hermano de la iglesia que se nos acerca antes del servicio o después, como ya nos ha pasado y recién nos pasó hace unos días atrás, cuando un hermano, a través del Espíritu, se acercó de nosotros y dijo: siento esto que está pasando en tu familia. Siento esto de parte de Dios que está pasando en tu familia. Y fue así.
¿sí? Y realmente fue así. Vemos cómo el Espíritu se conectó a través de esa persona y nos transmitió a nosotros. Es así como nos puede decir el Señor, como nos habla el Señor. Como digo, una puerta que queremos que se nos abra y no se nos abra, queremos forzarla, no. Tenemos que ser sensibles a sus señales, ¿sí? Estos van a ser los pequeños y claros gestos que el Señor nos va a mostrar. Pero cuando no pasa tiempo con el Señor, cuando no pasamos tiempo con el Señor, se corre un gran peligro. Como decía, de malinterpretar las señales de sus manos, y lo que es peor, me voy a hacer daño, un inmenso daño a mí y a los que me rodean, como le dije anteriormente. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Pasar tiempo con Él hasta conocer su carácter. Y cuando pase mucho tiempo con Él, sabré que no es suficiente. ¿Sí? No es suficiente. Dios quiere todo en nosotros para que nosotros podamos interpretar sus gestos, como lo dice acá el salmista. Vendrán situaciones en las que podrás decir: esto al Señor no le va a gustar. Ya nos vamos a dar cuenta de eso. Nos va a decir: Señor, por aquí no. Si vas por ese camino te va a hacer daño. Eso es reconocer los gestos. ¿Por qué? Porque ya estamos llevando una relación con nuestro Señor, ¿sí? Y esto es lo que debemos mirar sus manos para dos cosas. Primero, para saber qué señales me da y así no llevar una vida al precipicio, una vida a la muerte. Y segundo, para saber interpretar lo que significa esta señal. Es decir, debo estudiar la palabra, como decía, pasar más tiempo con Él, congregarme en la iglesia, discipulados. Aquí en esta iglesia nos falta, mis amados hermanos, estamos invitados todos siempre a congregarnos, ¿sí? Porque también es ahí, y también dice el Salmo 133, cuando hemos dicho cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Pero ¿qué dice en el versículo 3? ¿Sí? Dice que es ahí, en la comunión de los hermanos, donde el Señor envía bendición y vida eterna. Salmo 133, parte de los versículos estos de Cántico Gradual. Por esto podemos ver el diseño perfecto de Dios para decirnos algo, como lo dice este salmo en el verso 2, que nos decía nuevamente: he aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, como los ojos de la sierva miran a la mano de su señora. Vemos ahora, por lo tanto, observar al Señor y sus manos para saber que este gesto que nos puede decir el Señor así, con un like, ¿sí? O nos puede decir también no. Podemos ya verlo. ¿Cuándo qué? Cuando pasamos tiempo con Él. Podemos saber si estamos agradando al Señor o simplemente estamos siendo indiferentes. Y esos gestos van a ser invisibles para nosotros. Ahora te preguntarás: ¿y durante cuánto tiempo? ¿Durante cuánto tiempo tengo que hacer esto? ¿Durante cuánto tiempo tengo que estar mirando sus manos? Como dice el salmista al final del versículo 2, y lo vamos a ver: hasta que tenga misericordia de nosotros. ¿Sí? Versículo 3: ten misericordia de nosotros, Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Podemos ver, inclusive dice aquí el versículo 4, volvamos a leer, dice: hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y de menosprecio de los soberbios. Podemos ver aquí, si se han fijado, 3 veces pide el salmista misericordia. Es como si pidiera misericordia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Sí? Y con esto prácticamente el Salmo, se ha dicho todo en el Salmo. Esto significa que para poder interpretar sus señales necesitamos ¿qué? Paciencia, necesitamos confianza y esperanza de que Él va a cumplir su pacto. Porque como lo llama aquí el Señor, el salmista lo dice Jehová. ¿Qué es Jehová?
Jehová significa el Dios de pacto. Y va a cumplir su promesa, ¿sí? Va a cumplir su promesa, como Él lo señaló, hasta que Él tenga misericordia. Ahora, habrá ocasiones en que no podremos defendernos de estas persecuciones. Otras veces, en realidad, no valdrá la pena hacerlo, y otras veces ni nos interese posiblemente hacerlo. Estamos hablando de persecución. Y para esto vamos a tener que estar muy atentos a las manos de nuestro Señor para saber qué es lo que nos está diciendo a cada momento. Entonces, es así como debemos vivir, con los ojos, ¿sí?, puestos en el Señor, como lo hacen los siervos, mirando las manos de sus señores. ¿Hasta qué? Hasta que recibamos su misericordia. Amén. Para ir terminando, podemos ver y sabemos qué es lo mejor para nosotros. Aquí llegamos al tema central de este salmo. Pues, ¿qué es lo que pide el salmista? Es misericordia. Hay que recordar lo que el salmista pide. El salmista no pide justicia, el salmista está pidiendo misericordia. Y es por esto que este salmo lo hemos titulado al inicio, Misericordia Soberana. Amén. Es muy curioso, en sobremanera, tal como está expuesto en este salmo, que el salmista y los suyos que estaban hastiados, estaban siendo perseguidos, estaban hartos, estaban saturados del escarnio y del menosprecio de sus vecinos que no llevaban sus mismos valores, ¿sí?, como dijimos a un inicio, y que a pesar de todo esto, él no pide justicia, lo que él pide es misericordia. Y esto es muy interesante. Al pedir misericordia, esa es la actitud de un corazón que sabe que no se merece lo que está pidiendo. Repito, pedir misericordia es la actitud de un corazón que sabe que no se merece lo que está pidiendo. Amén. Es interesante el corazón del salmista, como podemos ver. En el caso de tener un problema ante la justicia terrenal, en nuestros casos, ¿qué es lo que hacemos? Es muy común ir ante el juez, vamos con abogados, ¿sí?, a pedir que se haga justicia frente a un caso en donde vemos que hemos sido afectados de alguna manera, ¿sí? Pero vemos que porque vivimos en un mundo en donde todo, como dice el mundo, todo es por merecimiento, aquí todo se merece, porque yo lo valgo, es el yo, ¿sí? Este es el eslogan del mundo, pero según las escrituras, y no los corrientes de este mundo, no según el eslogan de este mundo, ¿sí?, lo que tú y yo valemos, lo único que tú y yo valemos es la muerte. Así es la muerte. Como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, en su parte A, versículo 6:23a. Sin embargo, el Señor nos promete que si levantamos los ojos hacia Él, dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y esto no es justicia, esto es misericordia. Si el salmista, en lugar de pedir misericordia, hubiese pedido justicia, ¿qué creen que hubiera dicho el fiscal? Hubiera presentado los argumentos necesarios, pruebas en contra, para demostrar, como hemos dicho, y como es su palabra, como está escrito en Romanos 3:10, que no hay justo ni aún uno. ¿Sí? Wow. Qué peligro es pedir justicia al Señor. Debemos pedirle misericordia. Ahora, ¿cómo vamos a ver a Jesucristo en este salmo? ¿Cómo lo vemos a Jesús en este salmo? Pues lo vemos con sus manos clavadas en una cruz, ¿sí? Manos a las que hay que mirar para pedir misericordia, porque es ahí, sobre esa cruz, donde nosotros
debemos levantar los ojos a Él y pedir misericordia. Al igual que los israelitas en el desierto levantaban sus ojos a la serpiente de bronce y vivían, como lo podemos ver en Números, en 21, capítulo 21, versículo 9, así ahora nosotros levantamos los ojos a la cruz. Si levantamos los ojos a la cruz, podremos recibir del Señor, quien está sentado, como vimos en el trono, su misericordia. Tal como pasó en el libro de Lucas, versículo 18, versículo 38 y 39, cuando exclamó el ciego Bartimeo, y esto es algo que lo he practicado mucho, inclusive cuando se ora por alguien más y se pide esto, y decía el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, clamaba él, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Es así como vemos. ¿Y qué pasó? Pues Jesús respondió, porque el ciego Bartimeo, como nos enseñó el pastor Joel, habló el pacto, ¿sí? Habló al hijo de la promesa. Y no podemos esperar otra respuesta, una respuesta como recibió el ciego Bartimeo, que fue curado de su vista. Ahora nosotros vemos que el reino de los cielos se nos ha sido acercado, y lo ha hecho por medio de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y esto es misericordia, mis amados hermanos. Hace unos días atrás el pastor Fersen nos habló de las señales de la muerte de Cristo. ¿Cómo fue la muerte de Cristo? ¿Sí? Y podemos recalcar en el contexto de este salmo cómo 3 veces le pidió Jesús al Padre. ¿Qué le pidió? Que pasara de él esa copa. Pero 3 veces, lo que escuchó fue un silencio que nuestro Señor lo supo muy bien interpretar. Estas son las señales de la mano del Padre, mis amados hermanos. Hemos terminado con esto y creo que quedó claro lo que nos dice el Salmo. Estamos con tiempo para decirle al Señor, y queremos tomar también, si vamos a practicar de la cena, tomar el pan, tomar el vino, ¿sí? Si es tiempo de hacerlo, pues podemos repartir el pan y repartir el vino. Mantenernos, Señor, puestos los ojos en el Señor, y solo puestos en el Señor, mis amados hermanos, porque cuando nos quitamos de ahí, lo que nos pasa es que dejamos ser siervos dependientes del Señor para ser siervos dependientes del pecado. No existe imagen más expresiva de dependencia que la de unos ojos que miran hacia arriba en actitud de humildad y necesidad. Es así como cada mañana nos levantamos al Señor, y aparte de agradecimiento que le damos por las misericordias que las cantamos con mis hermanos hace un rato, esas misericordias nuevas cada mañana, es la actitud de humildad que cada día nos levantamos, reconocer su soberanía. Así que los que miramos así al Señor somos los que al escuchar su voz le siguen, porque hemos encontrado nuestro mayor deleite. Miramos las manos del Señor para ver y entender qué señales nos quiere dar, y estar apercibidos, mis amados hermanos, apercibidos por medio de su Espíritu del significado de estas señales. Porque los que entienden el significado de los gestos
son los que de verdad conocen del Señor. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo, bendito Dios. Venimos aquí en tu presencia para ahora compartir contigo, Señor, de este pan que representa, Señor, tu vida, como hemos visto, Señor, tu cuerpo colgado de una cruz, Señor, tus manos clavadas en una cruz, Señor. Esa es la señal que vemos ahora, Señor, la señal de vida, de misericordia, de salvación, de sanidad total para nosotros, Señor, de que ya fue quitada nuestra condenación, lo que el enemigo quería de nosotros. Vemos ahora, Señor, en este tiempo, Señor, vemos cómo tú a través de estas señales nos has indicado que ya todo fue pagado. ¿Sí? Gracias te damos, Señor, porque a través de este salmo tú nos has indicado, Señor, cómo el salmista, un siervo tuyo, un peregrino que conoce bien de ti, Señor, se ha acercado con un corazón dispuesto a ti para declarar que en ti tiene su completa plenitud. Gracias te damos, Señor. Queremos ahora tomar de ti, Señor, porque tú eres ahora nuestra plenitud, Señor, porque como dice la palabra, el tiempo se nos ha sido acercado. El reino de los cielos se nos ha sido acercado. Gracias, Jesús. Tomamos ahora este pan. Queremos, Señor, tener conciencia siempre, Señor, de que ya no tenemos que estar caminando hacia esta Jerusalén física. La Jerusalén celestial se fue revelada a nosotros por la obra de Cristo en la cruz. Gracias te damos, porque sabemos que no pertenecemos a este mundo, que anhelamos estar, Señor, fuera de las corrientes de este mundo, Señor, que nos alegramos cuando sabemos que vamos a tu presencia, Señor, y que reconocemos tu completa y absoluta soberanía, mi Señor. Gracias te damos, Señor, tomamos de tu carne, Señor, como símbolo, Señor, de que ahora hemos sido comprados, que hemos sido lavados, Señor, y que ya ahora nos hemos acercado a ti con corazón humilde, en total dependencia a ti, Señor, reconociendo que tú tienes gestos que nos quieres mostrar y que nosotros, a través de tu Espíritu, te pedimos que nos enseñes a que nuestro espíritu hable, a que nuestro espíritu se exprese para conocer mejor tus señales, mi Señor. Tomamos de tu pan, Señor, y te damos gracias por esta obra maravillosa, esta obra terminada de Cristo en la cruz, por la sangre derramada que nos ha acercado a tu presencia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, tomamos este pan, mis hermanos. De igual manera, levantamos la copa, Señor, la copa de la salvación, la copa de libertad que nos quitó todo pecado, Señor, pasado, presente y futuro, Señor. Y es así como levantamos, Señor, por tu sangre, levantamos nuestras vidas, Señor, y levantamos nuestros ojos para ver, Señor, tu rostro y ver, Señor, cómo ya no tenemos más culpa en nuestras vidas, Señor. Vemos que ya somos libres, Señor. A través de esta sangre, Señor, tú nos diste esta completa dependencia a ti, Señor. Somos libres porque dependemos de ti, Señor. No hay mejor libertad que esta, que depender completamente de ti, mi Señor. Gracias, bendito Dios, por tu sangre que nos libra, por tu sangre que nos limpia, por tu sangre que nos lava, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.